Cordial salud, mi nombre es Brandon Barragán Flores. A continuación voy a realizar la presentación final del proyecto de la construcción de la máquina de Goldberg a través del software de Albudu. Como introducción del proyecto desarrollado, pues tenemos que los fenómenos físicos pueden ser estudiados a través de su modelación gráfica y matemática, pues a través de las ayudas virtuales que con entornos que siguen las leyes de la física, hoy en día ayuda a los estudiantes a entender estos fenómenos que se abordan desde la física mecánica sin necesidad de llegar a construir físicamente dichos modelos, ahorrando tiempo y recursos y pues que contienen pues la misma precisión y cumplen los objetivos pues frente a este tipo de laboratorios pues con ayudas de gráficas y tablas pues también desarrolladas en Excel en algunos casos. Dentro de las temáticas abordadas dentro del laboratorio tenemos las tres leyes de Newton, los teoremas de trabajo y conservación de la energía, pues principios que han sido estudiados a través de la asignatura de física mecánica, la realización pues de diagramas de cuerpo libre, en donde pues se analizaba la interacción de las distintas fuerzas que actúan sobre un objeto en un sistema determinado. El principal objetivo del laboratorio es desarrollar esta simulación en el software de Albudu, denominada pues que es una máquina de Goldberg, con el fin de apropiar pues los conocimientos respecto al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, también el movimiento de proyectiles, dinámica, trabajo y conservación de la energía. Dentro de pues, la configuración experimental del proyecto tenemos este esquema general del proyecto pues, que se diseñó. El primer paso en donde el bloque dorado pues, se le asigna una velocidad inicial, el cual pues, va a chocar contra el bloque gris para llevarlo para el segundo paso, que es el deslizamiento pues, en este plano inclinado sin rozamiento. El siguiente paso, que es ya la colisión pues con la esferita esta que se dirige hacia el tiro parabólico, que es el cuarto paso. Entonces aquí está más o menos la trayectoria que sigue la bolita, ¿cierto? Hacia la máquina de Atwood, donde pues va a hacer una colisión contra esa pieza que va a transmitir el movimiento hacia la siguiente esfera y va a ser amortiguado un poco por ese resorte que tenemos ahí, ¿cierto? Entre los aspectos teóricos para analizar cada uno de estos pasos que desarrollaron en la máquina, tenemos el análisis del movimiento parabólico, que contiene pues una aceleración cero en el eje X, es una velocidad constante. En el eje Y, en cambio, sí es un movimiento uniformemente acelerado por la gravedad. Tenemos las ecuaciones para cada uno de estos componentes, en cada uno de sus componentes, horizontal y vertical. Tenemos también pues el análisis del movimiento sobre el plano inclinado, la descomposición de las componentes del peso, ¿cierto? Que en este caso pues es la masa por la gravedad, teniendo en cuenta el ángulo de inclinación del plano, también que pues, se va a necesitar. Los enunciados de las tres leyes de Newton, la primera pues que tiene que ver con el movimiento en equilibrio, el cuerpo en equilibrio, el cual pues a menos de que no actúe ninguna fuerza externa sobre él se mantendrá en reposo, o si está en movimiento se mantendrá en movimiento con una velocidad constante, ¿sí? Entonces por lo tanto si la suma de fuerzas o la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es cero, el objeto continuará en su estado original de movimiento o de reposo. Entre los enunciados de la segunda ley de Newton tenemos que la fuerza resultante ejercida sobre un cuerpo es igual al producto de su masa por la aceleración que la fuerza que la produce, ¿sí? Entonces es directamente proporcional a la aceleración con la fuerza e inversamente proporcional a su masa. Tenemos la tercera ley de Newton, que dice que para cada acción existe siempre una reacción de igual magnitud, dirección, pero en sentido opuesto. Aquí vemos unas equivalencias de las fuerzas resultantes de acción-reacción. Igualmente eso también digamos que entra en el análisis de las colisiones y a la conservación del momento lineal. En el análisis del primer paso pues tenemos esta tabla que se desarrolló en clase, ¿no?
donde pues se observa la conservación de la energía en joules, donde pues en diferentes momentos cambian las condiciones pues tanto de la energía potencial gravitacional como la energía cinética, dependiendo de su velocidad y alturas correspondientemente. El sistema tiene una pequeña pérdida de energía, pues teniendo en cuenta los parámetros de configuración del alcudo, el cual pues dice que tenía el aire, la fricción del aire operando, y unos elementos como de flotabilidad que dice eso el software. Aquí vemos una gráfica donde vemos cómo pasa de la energía potencial en el mismo tiempo a energía cinética, ¿cierto? En estos bloques. Ya después cuando el bloque pues emprende su deslizamiento, el bloque gris, ¿cierto? Tiene pues sus gráficas tiempo, posición tiempo, velocidad tiempo y aceleración tiempo. Vemos que la aceleración es constante, que la velocidad aumenta pues en proporción a su aceleración, que pues el cambio de posición viene a ser con una pues, digamos que con una función cuadrática, tiende a ese movimiento. Aquí vemos como pues nuevamente el cambio de energía potencial gravitacional a energía cinética cuando arranca el movimiento. En el paso 1 también tenemos el análisis de la conservación del momento lineal, ¿sí? Unas diferencias más o menos de 6 a 7 newtons en la gráfica de la izquierda, que es el bloque dorado, el que arranca con su movimiento, golpea el bloque gris y tenemos pues transmisión pues de ese momento de un bloque al otro. Tenemos el movimiento parabólico del paso 4, entonces donde vemos el análisis de este movimiento en X y en Y. A la izquierda en X, a la derecha en Y las gráficas de velocidad y aceleración. Entonces vemos que la aceleración en X es 0, la aceleración en Y es constante pues, de la gravedad, y así mismo pues el movimiento en X mantiene una velocidad constante también, baja ligeramente y al finalizar el movimiento, pero en Y sí la velocidad pues tiene una pendiente negativa. En el paso 5, en la parte de la máquina de Atwood, donde pues se transmite el movimiento de una esfera a la otra, vemos como en los mismos instantes de tiempo, cuando en una disminuye el momento, ya sea en X o en Y, en la otra tiene un aumento. Entonces vemos la de la izquierda, que es la bolita que cae el tiro parabólico, como ella, por ejemplo, en Y, que es donde se presenta la mayor variación en newtons, ¿cierto? Porque una cae y la otra se eleva. Vemos como donde aumenta pues vertiginosamente la pendiente, donde digamos que aparentemente aumenta el momento, pero no disminuye porque es en sentido negativo, entonces baja un poco, ¿cierto? Aproximadamente unos 200 newtons, que son los mismos 200 newtons casi que aumenta en Y en el círculo, en la gráfica pues del círculo de la derecha, ¿sí? Un poco menos dado el resorte que está pues configurado dentro de la máquina. Y pues en conclusiones, después de estos experimentos, de esta simulación, vemos que estas herramientas con entornos virtuales pues controlados ayudan a que nosotros estudiantes podamos aprender esos conceptos de la física clásica y pues llegar a analizarlos de forma matemática y gráfica con estas herramientas y analizar pues las diversas situaciones y sistemas que se pueden plantear dentro de pues este macroanálisis de la física. Pues que son este análisis de los fenómenos pues un reto constante para el ingeniero civil y pues entran todo el tiempo dentro de su desarrollo profesional y laboral, y pues por eso es muy importante este tipo de laboratorios pues que son muy fáciles gracias a estos aplicativos. Tenemos pues unas referencias. No es más, espero pues haber abordado la mayor parte pues de lo requerido dentro del desarrollo del proyecto. Muchas gracias. A continuación pues rápidamente ahí corremos el algoritmo completo. Gracias.